Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, Me presento, soy el doctor Juan Daniel Cisneros Sandoval, soy médico urgenciólogo e intensivista y este fue mi tesis para mi investigación para obtener el título de médico del enfermo en estado crítico, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Medicina de Tampico y asociado al Instituto Mexicano del Seguro Social. El presente proyecto se llamó Asociación entre el índice de destete integrado y el fracaso del retiro de la ventilación mecánica en pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Sobre todo, ¿qué quería nuestro estudio? Viendo la introducción, sabemos que la ventilación mecánica es esencial para pacientes críticos con enfermedades agudas. Para retirarla de manera segura tenemos que evaluar ciertos criterios clínicos y objetivos. Aunque estos criterios no son perfectos, en conjunto con la evaluación clínica pueden ayudarnos a descartar pacientes que no estén listos para el retiro, evitando consecuencias perjudiciales. Como lo sabemos, el índice de destete integrado descrito por Nemer, que fue el estudio original, es una herramienta que requiere al menos un valor de 25 milímetros o más para predecir el éxito del destete con alta precisión. La ecuación se representa como compliance estática por saturación de oxígeno, que es frecuencia respiratoria por volumen tidal. ¿Y cuál era la justificación de nuestro estudio? La justificación era la disponibilidad de ventiladores mecánicos ha aumentado con la admisión de pacientes a la unidad de cuidados intensivos que necesitaban algún soporte. El retiro de la ventilación puede ser muy complicado, prolongado la estancia hospitalaria y aumentando la mortalidad, por lo cual en este estudio buscábamos establecer un método para producir el fracaso del retiro ventilatorio, lo que podría mejorar el pronóstico y reducir costos. ¿Cuál era el planteamiento del problema? El planteamiento era ver si el fracaso al retirar la ventilación es más frecuente, como hasta un 20% de incidencia según estudios internacionales, y en investigaciones en México también tiene una muestra similar. Este fracaso conlleva un aumento significativo en la morbimortalidad, lo que puede alcanzar hasta un 50% en pacientes reintubados. Es crucial estudiar predictores clínicos que no aumenten costos ni afecten el tratamiento establecido. ¿Cuál era nuestra pregunta de investigación? Bueno, ¿existe una asociación entre el índice de destete integrado y el fracaso en el retiro de la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? El principal o el general era determinar la asociación entre el índice de destete integrado y el fracaso del retiro de la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Los secundarios, analizar la frecuencia por grupo de edad donde se presentaban más episodios de fracaso al retiro de la ventilación mecánica, analizar el porcentaje por género de pacientes que fracasan en el retiro de la ventilación mecánica y conocer el tiempo en promedio para el retiro de la misma. ¿Qué tipo de estudio tuvimos? Un enfoque de investigación cuantitativo, un diseño de corte, características retrospectivas, transversales y observacionales. La muestra y población que tuvimos fue a conveniencia, no aleatorizada de los expedientes que cumplían con criterios de inclusión, que estaban en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional número 6 en Ciudad Madero, Tamaulipas. El periodo y el lugar pues fue el Hospital General Regional número 6 de Ciudad Madero y fue de marzo a octubre del 2023. ¿Cuáles eran nuestros criterios de inclusión? Bueno, se incluyeron los expedientes de todos los pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 99 años. Los pacientes deberían haber requerido ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del HGR6 en Ciudad Madero. Los pacientes deben haber resuelto la causa del deterioro ventilatorio y haberse sometido a un protocolo de retiro de ventilación mecánica durante el periodo de marzo del 2023 a octubre del 2023. Los criterios de exclusión, los expedientes de los pacientes que no cuenten con registro de soporte ventilatorio, los expedientes de los pacientes en que no se ha realizado un protocolo de retiro de ventilación mecánica y los criterios de eliminación, los pacientes que fallecieron antes de iniciar el protocolo de retiro de la ventilación mecánica.
Desarrollo de estudio, revisión de expedientes, la recolección de información, teníamos que tener el diagnóstico actual de esos pacientes, las indicaciones de soporte ventilatorio, la fecha de inicio, la compliance que manejaban en el ventilador, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el volumen ideal, el índice de estete integrado, la fecha de retiro de la ventilación, y 48 horas posterior se le volvió a hacer otra toma de datos, que era el de si hubo un desarrollo al fracaso al retiro de la ventilación mecánica, si hubo causas del fracaso al retiro y cuáles fueron las causas de este fracaso al retiro de la ventilación mecánica. Como observan a la derecha, podemos ver la hoja donde nosotros tomábamos los datos para realizar el reporte. Y lo principal que tuvimos, pacientes, ¿qué género? Realmente fueron más masculinos que femeninos, un 66% masculinos y un 33% femeninos. Tuvimos un total de 39 participantes en el estudio que cumplieron con los criterios de inclusión y no tuvieron criterios de eliminación y exclusión. Edad de los pacientes, la edad promedio fue 51 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 76, con una desviación estándar de 51.74 más menos 16. Edad de los pacientes, según esta curva de cajas y bigotes nos muestra que hubo una homogeneidad en la edad. Si se fijan, casi la gran mayoría de los pacientes se encontraba entre los 50 y 60 años. Y el motivo por el cual ingresaron a la terapia intensiva y requirieron soporte ventilatorio, un 41% fueron posquirúrgicos, 7% fueron 17% neurocríticos, 10% por neumonías, 10% por CRCP, 10% por insuficiencia cardíaca, misceláneos fueron un 4% y nos dieron un total de 39%, de 39 participantes. Aquí nuevamente en esta gráfica de pasteles vemos el porcentaje y si dan cuenta casi el 50% de nuestros pacientes eran posquirúrgicos. Procedencia de los pacientes, la gran mayoría, pues como son posquirúrgicos, vienen de quirófano, un 48%, urgencias un 35%, medicina interna un 10%, cirugía 5%, un total de 39%. Días de estancia en UCI de los pacientes del estudio, comúnmente fueron días de estancia, pues fueron 7.46, fue la estancia promedio, con una estancia mínima de 3 y un máximo de 30 días. Los días de ventilación mecánica en los pacientes fueron al menos un día y un máximo de 28, con un promedio de 5.6 días. Otros estudios como la compliance en los pacientes tuvieron una compliance de 39.29, sabiendo que lo normal es por arriba de 50, un mínimo de 21 y un máximo de 28, con una desviación de más menos 13.13. El PCR1 que se los midió a los pacientes fue un mínimo de menos 15 y un máximo de 18. Y un estudio de NIF de los pacientes fue un mínimo de 60 y un máximo de menos 42. Aquí hay un error, es menos 42, solamente que el análisis estadístico no nos lo dio de manera correcta. Y si se fijan, ya viendo la curva ROC de estos pacientes, cuando nosotros veíamos si el índice de estete integrado se asociaba al fracaso, la curva ROC tiene una curva que es sensibilidad y especificidad y va de 0 en una diagonal de aproximadamente 90 grados, perdón. Entonces, en esta, es más sensible cuando se acerca hacia arriba y hacia la izquierda, acercándose a 1, y se va haciendo menos sensible o menos específico cuando se acerca a la derecha y hacia abajo. Entonces, un AUC de 1 representa una predicción perfecta, mientras que un AUC de 0.5 indica una capacidad no mejor que al azar. Por lo tanto, nuestro AUC de 0.155 sugiere que el índice de estete integrado no es un buen predictor. Entonces, realmente no se pudo ver una relación entre lo que estábamos buscando. Pero, si se fijan, eso sí, mientras los pacientes tenían más días de UCI de estancia hospitalaria, había más fracasos. Aquí sí tuvimos un AUC de 0.85 que tiene una buena capacidad para distinguir en qué pacientes tenían fracaso. O sea, mientras más días de estancia en la UCI, más tenían datos de fracaso al retiro. Y si se fijan, mientras más días de ventilación mecánica, que esto va de la mano, pues había también más fracaso al retiro de la ventilación mecánica. Pues nuestros estudios analizó la distribución por género de edad y razones de ingreso a la UCI.
Se observó una variabilidad en estas características con estudios previos. Además, se evaluó la procedencia de los pacientes, destacando la diversidad de contextos clínicos, sabiendo que la gran mayoría de los pacientes venían de la unidad posquirúrgica. Se encontró una asociación entre la duración de la estancia en la UCI y la aparición de complicaciones relacionadas con el retiro de ventilación mecánica, lo que ya les había explicado previamente. Mientras más días tenían los pacientes en la UCI, más tenían factores de riesgo. Se compararon varios índices de evaluación con estudios anteriores y se observaron similitudes y diferencias en su aplicabilidad y eficacia. Se documentó un porcentaje de fracaso en el retiro de la ventilación y se evaluó la capacidad predictiva del índice de destete integrado, lo cual no fue estadísticamente significativa. Durante la relación con la frecuencia dividida por el volumen, en esto sí se mostró una sensibilidad y especificidad alta. El índice de destete integrado mostró una asociación modesta con el fracaso al retiro de la ventilación, resaltando la importancia de considerar otros predictores como la duración de la ventilación mecánica, la estancia en la UCI y el índice de Tobin, que ese sí se asociaba a fracaso. En conclusión, este estudio aporta conocimientos valiosos sobre la interacción paciente-ventilador, la diversidad en las características clínicas en los pacientes en UCI y los factores asociados al fracaso al retiro de la ventilación. Estos hallazgos destacan la importancia de considerar la individualización de cada caso en la planificación de estrategias de destete de la ventilación mecánica. Y como recomendación, pues tenemos que individualizar el destete de los pacientes con múltiples estrategias: anticipación de retiro, monitoreo integral, uso de herramientas específicas, validación continua de índice, considerar factores de riesgo y colaboración interdisciplinaria. Pues muchas gracias por su atención, fue todo.